Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Esperamos en el Señor que cada uno de ustedes esté muy bien y nuestras oraciones siempre son para que el Señor les bendiga y les fortalezca en cada una de sus necesidades. Rogamos al Señor que siempre los tenga con bien y ustedes siempre estén dependiendo de nuestro Señor. Fíjate que queremos como pastores de la iglesia que cada uno de ustedes tenga una experiencia con Dios en el transcurso de estos 40 días. Antes de recordar la crucifixión de nuestro Señor Jesús, lo que tradicionalmente celebramos la Semana Santa. Para eso vamos a estudiar durante estos días lo que hizo Dios en la cruz a través de nuestro Señor Jesucristo. Y lo hacemos no para que te sientas mejor o adquieras un mayor conocimiento al respecto o para que te sientas bien, sino para que estés mejor, porque entendemos que cuando estás mejor te vas a sentir bien. Normalmente en estos días donde se recuerda la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, las personas se llenan de bonitos sentimientos, pero desafortunadamente pasa esta celebración y regresan a sus viejos hábitos. Nuestro deseo es que tú experimentes una verdadera renovación espiritual y una transformación de vida. Nuestro tema a estudiar es lo que Dios hizo en la cruz de Cristo. Entonces, para esto vamos a considerar en primer lugar lo que nos enseña el profeta Isaías sobre este tema. Ahí en el capítulo número 53, donde nos muestra el profeta Isaías y presenta a Jesús como el siervo sufriente. Fíjate que a pesar de que el profeta escribió cientos de años antes de Cristo, esta descripción de la pasión de Jesús se lee como el profeta estuviera de pie al pie de la cruz. Así que, en primer lugar, el profeta Isaías nos enseña que Jesucristo es el siervo de Dios. Mira, dice Isaías 53, versículo 2 y versículo 11, dice de esta manera: Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él, dice la Nueva Traducción Viviente. Entonces Isaías dice que nuestro Señor Jesús vino como siervo de Dios. Por eso considero que la mayoría de los judíos no lo reconocieron, a pesar de que su venida estaba testificada por los profetas y por sus hechos portentosos que realizó durante su ministerio. Pero ellos no creyeron al anuncio, es el versículo 1, el versículo que antecede al versículo 2. El paradigma que ellos tenían es que su Mesías tenía que venir con opulencia, ¿verdad? A pesar de que Jesús, ellos sabían que era descendiente de la familia de David, pero cuando Jesús se presenta, no viene como estaba en su paradigma. No viene así, sino que Jesús viene como siervo. Posiblemente el profeta Isaías, al ver este pasaje, ¿verdad? Posiblemente el profeta Isaías estaba pensando al pronunciar estas palabras, según la versión Reina Valera 60, dice: subirá cual renuevo delante de él. Dice el capítulo 11, aquí de Isaías también, del libro de Isaías, capítulo 11, versículo 1, dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Entonces, el profeta posiblemente al escribir de que mi siervo crecería en la presencia del Señor, ¿verdad? O subirá cual renuevo delante de él, posiblemente también en su mente estaba considerando, ¿verdad?, que Jesucristo pues es ese retoño, ese vástago que venía del tronco, de la familia de David, ¿verdad? Y él lo presenta así, pero los judíos, pero en la forma en cómo se presenta Jesús, no había cavidad en los judíos. O sea, ellos no aceptaban de esta manera que Jesucristo fuera su Mesías. Así que sí, este era el cumplimiento de la profecía, pero no como los judíos lo tenían en mente. Así que Jesús, como siervo de Dios, vino a hacer la voluntad del Padre. Mira, Marcos capítulo 10, versículo 45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él vino a cumplir la voluntad de su Padre. Él vino a servir y dar su vida en rescate por muchos, como dice el Evangelio de Marcos. ¿Qué le motivó a hacerlo de esta manera? Bueno, Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús llevó a cabo la obra de Dios cumpliendo su papel de siervo a través de su muerte, de su sepultura y resurrección, para justificarnos delante de su Padre, aún menospreciando la afrenta, la deshonra que esto conllevaba. Y todo lo motivó fue el amor que tiene para cada uno de nosotros. Dios ama tanto al mundo que estuvo dispuesto a dar a su único Hijo Jesucristo para que por medio de Él nosotros obtuviéramos el perdón de nuestros pecados y la salvación y la esperanza de la vida eterna. Por eso dice Isaías 53:11, cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho, y a causa de lo que sufrió mi siervo justo, hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque Él cargará con todos los pecados de ellos. Entonces podemos ver en este versículo, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo va a quedar satisfecho en toda la situación que Él vivió, el dolor que Él vivió, el servicio que Él ofreció. Va a quedar satisfecho cuando vea todos nosotros que hemos sido redimidos, alcanzados y hemos aceptado por fe este sacrificio de Cristo para el perdón de nuestros pecados. Mira, al estudiar este pasaje tengo que reconocer que impacta mucho mi vida. Jesús, siendo el Hijo de Dios, estuvo dispuesto a hacerse siervo para justificarme delante de su Padre, que ahora también es mi Padre. Él no le importó sufrir la afrenta, la deshonra, porque murió como un malhechor, se hizo pecado por causa de mí, de ti y de todo el mundo. Pero Jesús, el siervo de Dios, quedará satisfecho con lo que logró mediante su angustia. Valió la pena lo que Él hizo como siervo al justificarnos delante de su Padre. Pero sí es un pasaje que impacta mucho mi vida. O sea, Jesús dejó su trono de gloria y se hizo siervo por amor a nosotros. Él se hizo siervo y hasta dar su vida por nosotros. Qué impactante esto. Yo creo que cuando leo siempre este capítulo 53, no hay más, a veces solamente en silencio y en nuestra mente darle muchas gracias a Dios y decirle: Señor, gracias, porque dejaste tu trono de gloria y te hiciste siervo, te humillaste por amor a nosotros. Qué impactante, qué impacto produce este pasaje en mi vida. Así que Jesús no solamente es el siervo de Dios, sino Jesús como siervo fue despreciado y rechazado. Fíjate, interesante esto. O sea, Jesús se humilla al hacerse siervo y como siervo Él es despreciado y rechazado por aquellos por los que vino a morir. Dice Isaías 53, versículos 3 y 4, dice: fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó, fueron nuestros dolores los que le agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Fíjate, estos versículos, ¿verdad?, lo mencionan a nuestro Señor Jesucristo como el hombre de dolores. Este es un título para Jesús. La mayoría de los títulos de Jesús son espléndidos y regios, ¿verdad?, como Rey de Reyes, Señor de Señores, Alfa y Omega, Resurrección y la vida, etcétera, etcétera. Pero este título, hombre de dolores, identifica estrecha y claramente a Jesús con nosotros y su misión de llevar nuestros pecados. Además, con este título se le menciona muy poco y se le da porque una característica distintiva de él era el dolor. Por eso esta versión, ¿verdad?, la Nueva Traducción Viviente dice: conocedor del dolor más profundo. Él estaba familiarizado con la aflicción. La aflicción era una constante en su vida. Es interesante notar en este pasaje que el profeta Isaías se identifica junto con los demás acerca del rechazo que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Dice el pasaje: nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. ¡Qué palabras!
Así que el apóstol Pedro, venía a mi mente, ¿verdad? Cuando leía esto, el apóstol Pedro negó a Jesús 3 veces y en una hasta con maldición. Dice el Evangelio de Marcos que él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Por eso, dice Isaías, nosotros le dimos la espalda y nos hicimos los desentendidos. Fue despreciado y no nos importó. Muy fuerte esto, muy fuerte. Estaba sufriendo Jesús como un malhechor en la cruz del Calvario. Pero dice el profeta, a pesar de que fue despreciado, a nosotros no nos importó. Sentimos vergüenza verlo en la cruz. Por eso ellos no aceptaban a Jesús como el Mesías. Ellos querían ver a su Mesías con mucha pompa, ¿verdad? Con mucha esplendidez. Mas sin en cambio, su Mesías estaba en la cruz. No aceptaban eso, muriendo como un delincuente. Es muy fuerte para ellos esta situación, ¿verdad? Por eso, dice él, nosotros le dimos la espalda y nos hicimos los desentendidos. Fue despreciado y no nos importó. Pensaba, ¿cuántas veces has sido tentado a negar que eres cristiano o a hacer que no lo conoces? Aunque el nombre del Señor esté siendo ofendido, menospreciado, te haces el desentendido. Te da pena identificarte con Él. Quizás porque murió como un delincuente o como un malhechor. Los hombres que despreciaron al siervo de Dios, a Jesús, lo hicieron porque pensaban que las dificultades que padeció era un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Si hubieran entendido, como dice Isaías, que fueron nuestros dolores los que le agobiaron, nuestras debilidades las que él cargó. Pero ellos ignoraban esto. Algunos yo creo que permitieron esto por ignorancia, pero quizás otros por incredulidad. Jesucristo no solamente fue despreciado y rechazado, sino que Jesucristo sufrió por nuestros pecados. Mira, dice Isaías 53:5, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados, dice la Nueva Traducción Viviente. Los capítulos finales de todos los evangelios dan una explicación detallada de la pasión y el sufrimiento de Jesús. Los golpes que recibió, el trato duro, la humillación y especialmente su crucifixión. Todo esto lo sufrió no por sus pecados, porque Él, aunque fue tentado en todo, no pecó, es lo que nos enseña la Escritura, sino que todo lo que sufrió fue por nuestros pecados. Es más, Él mismo se hizo pecado por nosotros para establecer la justicia de Dios. Todos estábamos descarriados como ovejas, pero el Señor cargó en Él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Por eso aquí dice Isaías, ¿verdad? En capítulo 53, versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Todos, sin excepción, fíjate, todos, dice el profeta, todos, sin excepción, nos descarriamos. Cuando nosotros decidimos vivir la vida a nuestra manera y no a la manera de Dios. Y este pecado fue cargado en Cristo Jesús. Dios castigó el pecado nuestro en Cristo. Él descargó toda su ira en Él. Dice el apóstol Pablo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Recuerda que en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo se ven dos atributos de nuestro Dios. Su justicia, porque Él no da por inocente al culpable. Y por eso Él castigó el pecado de todos nosotros en Cristo Jesús. Pero también vemos su amor. Él vino a morir a través de su Hijo Jesucristo por causa de nuestro pecado. Jesús tomó nuestro lugar en la cruz para darnos perdón y vida eterna. Y esto fue así porque Dios así dispuso que fuera. Mira, Isaías 53:10 dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento,
Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Aunque el siervo no merecía morir así, la voluntad del Señor fue que así sucediera, que así pasara, que así fuera. Pero mira, no solamente la voluntad del Señor fue que muriera su siervo de esta manera, sino que la Escritura dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Jesús mismo estuvo dispuesto a pasar por todo este sufrimiento, a morir de esta manera por amor a nosotros. O sea, Dios su Padre lo dispuso así y Jesucristo aceptó esto. Él dijo, estoy dispuesto a morir de esta manera. Es impresionante recordar estos momentos, el amor tan grande que tiene Dios por nosotros y su Hijo Jesucristo, al cual amamos, y lo amamos porque Él nos amó primero. Por eso el profeta Isaías nos enseña que Jesucristo es la única manera de que nosotros alcancemos salvación. Jesucristo, la única manera de ser salvos. Mira, dice Isaías 53:11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Muchas personas murieron en las cruces, pero solo una persona, Jesucristo, murió en una cruz para que pudiéramos tener la salvación y la vida eterna. El apóstol Pablo nos enseña en su primera carta a los Corintios, ahí en el capítulo 15, que el corazón del mensaje del Evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Solamente Él es suficiente para que nosotros alcancemos el perdón de nuestros pecados por medio de su sacrificio. Por eso Lucas, escribiendo ahí en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo, con su sacrificio, expió el pecado de todo el mundo. El Dios Todopoderoso se hizo hombre para venir y redimirnos de nuestros pecados, salvarnos de nuestros pecados. Quiero decirte que recuerdes, Jesucristo es el siervo de Dios, que fue enviado a este mundo para que con su sacrificio cruento en la cruz salvara al mundo de sus pecados. Para esto Él tuvo que vivir una vida sin pecado, morir una muerte expiatoria y resucitar al tercer día. El corazón de nuestro mensaje y ministerio es la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Si tú no has confiado en el sacrificio de Cristo para la salvación de tus pecados, puedes hacerlo por medio de una oración, donde tú puedas decirle al Señor que reconoces que eres pecador y que has estado viviendo tu vida a tu manera y no a la manera de Dios, y que por causa de eso tú no tienes derecho de estar con Él. Pero Jesús ya vino a morir por ti para que puedas estar en paz con Él, y tú puedas pedirle perdón y decirle que Jesús venga a tu vida. Tú puedes hacerlo allí donde estés. Tú puedes hacerlo, hacer esta oración, platicar con Dios. Y si tú ya eres cristiano, pero quizás has sentido vergüenza o miedo decirle a los demás que eres cristiano, te animo a que no le des la espalda a Jesús. Recuerda, Él estuvo dispuesto a sufrir y pasar la vergüenza de morir en una cruz como un delincuente por amor a ti, para que tú pudieras tener el perdón de tus pecados y la esperanza de la vida eterna. Si tú te has avergonzado por ser cristiano, pídele perdón a Dios y pídele que te ayude a no negarlo delante de los hombres, porque si lo haces, Él también te negará delante de sus ángeles, de su Padre. No le demos la espalda a Jesús. Digámosle a los demás quién es nuestro Salvador, nuestro Señor. ¿Quién es? El que dio su vida por amor a nosotros. Oremos. Padre, gracias te damos por el amor tan grande que tienes para nosotros. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a este mundo, a esta tierra como siervo y un siervo sufriente. Te agradezco, Señor. Gracias porque estuviste dispuesto, Jesús, a tomar mi lugar, nuestro lugar allí en la cruz.
y pagar por nuestros pecados para obtener el perdón de ellos y la esperanza de la vida eterna. Si hay personas, Señor, que están viendo este video o están escuchando el audio, Señor, yo te ruego que ellos puedan entender que ya hubo alguien que vino a morir por ellos, a pagar por sus pecados. Y ese alguien se llama Jesucristo, el siervo sufriente. Que puedan confiar en el sacrificio de Cristo, porque Él vino a expiar, a quitar el pecado de nosotros. Que ellos confíen en Él como Señor y Salvador de su vida. No son nuestras buenas obras los que nos salvan, Señor, porque nunca van a ser suficientes. No es nuestro buen comportamiento, no es la obediencia a tus mandamientos, porque siempre vamos a quedar cortos. Pero el sacrificio de Cristo es suficiente para el perdón de nuestros pecados. El justo muriendo por los injustos. Ayúdanos a confiar plenamente en Él y en ese sacrificio. Los que hemos negado tu nombre, Señor, delante de los hombres, perdónanos, pero ayúdanos y danos fuerzas y valor para que no lo hagamos más, no te demos la espalda, no despreciemos, no hagamos caso, nos hagamos los desentendidos cuando hablen mal de tu nombre, Señor. Perdónanos y ayúdanos, Padre, para darte la honra y la gloria que solamente tú mereces. En Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén.